Buenos días, estamos hoy platicando con el ingeniero Juan Francisco Collado. Él nos va a hablar un poquito de lo que es la negociación mexicana para con otras culturas. Entonces, en este momento iniciamos la entrevista. Mucho gusto, ingeniero. Mucho gusto, Edgar. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, el objetivo principal de la entrevista es saber cómo ustedes negocian con otras culturas, cultura mexicana para con otras culturas. Básicamente ese es el objetivo de esta entrevista. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es su preparación que tiene actualmente? Bueno, mira, yo en realidad soy ingeniero bioquímico industrial, es mi profesión. Tuve una maestría en finanzas posteriormente, pero realmente lo que me ha hecho es la práctica, o sea, yo no te puedo decir que tenía que haber tenido estos grados o esta profesión para haber hecho lo que hemos logrado, ¿verdad? O sea, simplemente es más bien enfrentarte, tener un objetivo en tu vida, perseguirlo hasta alcanzarlo. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué puesto tiene dentro de la compañía? Básicamente mi área es la dirección comercial. Okay. Ese sería el Sí, básicamente yo me dedico a todo lo que es ventas básicamente ventas a todo nivel. Okay. ¿A qué se dedicaba antes de estar dentro de la empresa o de iniciar el negocio? Bueno, yo llegué a León en 1985, yo soy de la Ciudad de México, y cuando llegué venimos a poner unas librerías que se llamaban Librocentro. Ya eso fue hace muchos años, se vendieron en 1997 me parece, en el 97, y ya me dediqué directamente a lo que es la exportación. ¿Hace cuánto iniciaron este negocio? La compañía se empieza a gestar desde 1995 y en el 1996 se integra, se consolida, ¿verdad? Okay. ¿Y qué los motivó a iniciar pues esta aventura en el ámbito de como empresarios? Bueno, mira, yo siempre había querido ingresar en el comercio internacional, siempre, o sea, era mi sueño, ¿verdad? Cuando estábamos con las librerías, yo decía, tengo que exportar alguna vez. Pero pues cuando vendíamos libros a algún maestro en Silao era cuando ya nos sentíamos internacionales, ¿no? Sí. Entonces realmente era un deseo ferviente en mí el entrar a los mercados internacionales, básicamente motivado por las constantes devaluaciones que había durante pues, la década, la decena trágica que se le llama, ¿no? Cuando estuvo López Portillo, Miguel de la Madrid, cada 6 años había una devaluación y nuestros patrimonios se volvían nada, ¿no? Teníamos que actuar con una moneda fuerte internacional, y fue cuando decidimos que si queríamos negociar en una moneda fuerte teníamos que exportar. Ok, eso es un punto muy importante. Cuando iniciaron este negocio, ¿imaginó el rumbo que tomaría o imaginaba a qué punto iban a llegar? Mira, pienso yo que cuando empezamos, realmente no, lo único que queríamos era y lo digo porque Beat empezamos los dos juntos y nuestra sueño era que algún día pudiéramos vender un contenedor de productos, ¿no? Y fue algo pues que tardamos muchos años en lograr, pero por fin se logró, y hoy en día, bueno, ya no sale un contenedor, ya salen varios, ¿no? Entonces, pues sí teníamos fe que algún día iba a llegar a hacer algo más grande, ¿no? Que no lo somos, en realidad somos una empresa pequeña todavía y no tenemos mucho que compararnos con enormes empresas, ¿no? Pero
siento que sí hemos logrado avanzado bastante. ¿Qué los motivó o cuál fue el incentivo para empezar a comercializar con estos productos que ustedes manejan dentro de la empresa? Mira, lo que pasa es que antes de empezar con el tequila tratamos con 75 productos diferentes. Cuando comenzamos a dedicarnos a la exportación, pues el primer producto que tratamos fue urea, vender urea por una misión comercial que yo había tenido la oportunidad de realizar a los países del Oriente Asiático. En Singapur, precisamente, tuve el apoyo del embajador de México en Singapur, que me presentó con su agregado comercial una historia bastante chistosa, que precisamente estoy escribiendo un libro de toda esta aventura, ¿verdad? Entonces resultó que me presenta con su agregado comercial, él me presenta con grandes empresas comercializadoras en Singapur, y una de ellas me propone la compra de 100,000 toneladas de urea mexicana. Llego a León, pues yo era librero, imagínate, pero empiezo a conectarme con personas, y aquí conozco a otros 2 compañeros, amigos actuales, que me proponen poner una comercializadora, y es así como se funda una empresa que se llama Link Trading Company, y empezamos con la urea, que nunca realmente Rusia nos ganó en el concurso internacional, cotizó más bajo que nosotros, perdimos, y de ahí nos fuimos a pantalones, camisas, cintos, azúcar, cinturones, guaraches, sombreros, zapatos, o sea, alambre, papas, camarones, miel de abeja, o sea, fueron una gran cantidad de productos que tratamos de exportar y ninguno funcionó, hasta que un día uno dijo, bueno, ¿y por qué no le hacemos la lucha al tequila? Dijimos, tequila, pues se produce en México, ¿verdad? No vamos a tener una competencia internacional tan grande como... Porque en aquel entonces México no exportaba casi nada, estaba todavía cerrado, apenas empezaba a hablar del Tratado de Libre Comercio, del GATT en aquel entonces. Entonces, pues no teníamos realmente mucha como proyección como país exportador, ¿verdad? Sí. Pero con el tequila, pues no sabíamos un poco de tequila, ¿no? Echarnos unos caballitos de vez en cuando, y de ahí empezamos de cero, ¿verdad? Sí. Y pues ahora. Interesante, bastante. Una vez que iniciaron bueno, que empezaron a tener esta parte de ya el negocio ya como forma, ¿con qué cultura fue con la que abrieron el mercado dentro, bueno, a nivel de exportación? Con Estados Unidos. El diseño de nuestra botella, que precisamente está ahí, es una botella diseñada precisamente no para México, es un diseño para el extranjero, ¿no? Es una botella que inmediatamente impacta, pero cuando la ves no dices, ay, es una botella francesa o una botella china, ¿no? Dices, ah, caray, esto es México, ¿verdad? Entonces empezamos con ese diseño, y el primer mercado en el que nos enfocamos fueron los Estados Unidos. Okay. Ahora, después de Estados Unidos, ¿con qué otras culturas ustedes han estado experimentando el comercio y qué experiencias ha recibido de ellas? Bueno, actualmente se exporta algo a Europa, a Rusia, a China, bueno, digamos, hemos exportado a Italia, a Alemania, Suiza. Mira, es difícil, o sea, cada cultura, la cultura americana y la europea son muy parecidas, o sea, es cultura occidental, y básicamente son los mismos principios básicos, ¿verdad?, de negociación. Con la que sí hemos tenido un poco de contacto un poco diferentes son con culturas orientales, ¿no? Por ejemplo, Japón o China, donde sí la cultura es diferente. Allá, por ejemplo, el otro día vino una delegación china,
entró una chica aquí que nos empezó a ayudar pues a invitarles un café y eso, inmediatamente pusieron, o sea, se callaron, o sea, ¿por qué? Porque ellos no están acostumbrados a negociar cuando hay mujeres, ¿no? A los chinos no les das la mano, ¿no? Sino sacas tu tarjeta de presentación y con las dos manos les haces una caravana y les entregas tu tarjeta y ellos te entregan a ti la propia, ¿no? Yeah. Eso en China. En Japón, por ejemplo, no te puedes acercar directamente a un director comercial, tiene que haber alguien que te presente con él, porque si no es una falta de protocolo, ¿no? O sea, sí tienes que, sobre todo con las culturas orientales, saber un poquito más de ella. Sin embargo, ahora hay otra, la cultura americana a mí me costó mucho trabajo, ¿no? Porque al principio a nosotros los mexicanos nos meten desde que somos chiquitos, pues que los gringos son los que salvan al mundo, los que son los que destruyen a los extraterrestres y que protegen al mundo y entonces nos van creando a nivel subconsciente, nos empiezan a crear un sentido de inferioridad con respecto a ellos. Así es. Cuando yo llegué a Estados Unidos, la verdad, yo que decía, es que estos son unos fregones, ¿no? Los gringos, wow, ¿no? Y yo agachaba la cabeza y poco a poco me fui dando cuenta, pues que no. O sea, ya hay gente bien preparada y mal preparada y gente con la que yo empezaba a hacer negocios que al principio las veía, o sea, por arriba. Luego me fui dando cuenta pues que tenían menos preparación y menos sentido común que yo, ¿no? O sea, entonces pues me gritaban. Al principio yo bajaba la cabeza y luego poco a poco empecé a decirles, ¿por qué van a gritar? Les empezaba a gritar más fuerte y veía cómo agachaban la cabeza. Y bueno, las cosas son de que a muchas de las personas que yo antes veía como los non plus ultra, pues ahora me vienen a pedir trabajo, ¿no? Entonces, en realidad, el gringo es o sea, vamos, es igual que aquí, ¿no? Hay buenos y hay malos y hay éticos y hay bandidos, y lo que sí es que tienen unos sistemas administrativos mucho, pero mucho más desarrollados que en México. Sí. Eso, definitivamente. El sistema que tienen los europeos y los americanos son sistemas de negociación muy padres, ¿no? Una vez que conoces cómo son esos sistemas y te subes al tren, ya tienes mucho hecho, ¿no? Porque sí, es nada más cosa de subirte al tren, lo demás básicamente trabaja en automático. Maldición, ok. En sus negociaciones, ¿hay algún número de personas que tengan que estar participando dentro de la negociación como protocolo, como usted mencionaba con los de cultura oriental? Normalmente, mira, en realidad muchas veces las negociaciones no se hacen aquí en México, ¿no? Sino tienes que viajar y la negociación se hace donde te agarran, ¿no? Muchas negociaciones se llevan a cabo en ferias, ¿no? En ferias internacionales donde conoces a alguien, quieres platicar con él, haces una cita y se ven en un café y ahí se cierra el trato, ¿no? O sea, no hay un común denominador de dónde tienes que hacer la negociación, es donde te agarran. Ahí siempre hay que estar al pendiente de lo que... Exactamente. Está muy bien. Cuando van a negociar, por ejemplo, ¿tiene usted un proyecto para China, Estados Unidos, X cultura? ¿Ustedes hacen un estudio previo de la persona con la que van a estar haciendo negocio o poco a poco la van conociendo? Poco a poco, básicamente poco a poco. Sí, cuando tienes una cita con una empresa o persona específica, sí tratas de averiguar lo más posible acerca de ellos. Hoy en día es muy fácil a través del internet, ¿verdad? Y ya llevas un background de, bueno, por lo menos con quién estás negociando, ¿no? Sí. Y sí tienes que ir preparado, ¿verdad? Porque te preguntan, bueno, ¿qué precio me vas a dar por contenedor? ¿Qué precio me vas a dar por pallet? O sea, ¿cuáles son tus
tus condiciones de pago, o sea, tienes que llevar ya más o menos una base, pero realmente así que digas, wow, o sea, tienes que hacer una preparación y un estudio de mercado específico y eso. En el caso de empresas de nuestro tamaño, no. Hay empresas, por ejemplo, que planean, que planean la entrada a un país con medios, con promoción, con presupuesto. Bueno, es otro nivel que no tenemos nosotros y que, bueno, en esos casos sí lo tienes que hacer, pero no a nuestro nivel. Cuando inicia una negociación, ¿usted toma alguna postura o qué tipo de actitud usted toma para llevar a cabo la negociación con la cultura con la que usted se va a entrevistar? Buena pregunta. Generalmente tratamos de tomar una postura. Mira, por ejemplo, ahorita yo lo que veo es que la percepción que gente del extranjero tiene de nuestro producto es que somos una empresa enorme, y la realidad es que no lo somos. Pero para la negociación tú tienes que tomar la postura de que sí lo eres. Sí. ¿Sí? Entonces, normalmente sí se toma una postura como de, bueno, pues somos una marca importante, somos una marca que tiene mercado, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que no tenemos los presupuestos millonarios para hacer el respaldo mercadotécnico o publicitario que en ocasiones nos piden, o sea, nos piden y no lo tenemos, entonces no lo ofrecemos, ¿verdad? O sea, tampoco, o sea, tienes que ponerte también al nivel de que no eres una marca que va a competir, por ejemplo, con Cuervo, que no eres del tamaño de un Jack Daniels, no, ni mucho menos. Sí. Somos una marca pequeña que tiene mercado, que está penetrando mercados, pero que definitivamente no tenemos la capacidad económica como para competir con esas marcas que llegan a tener, no lo sé, 50 millones de dólares de presupuesto publicitario. Ok. Al iniciar una negociación, ¿ustedes ponen metas y objetivos por delante con la persona que está negociando o es simplemente? Cuando se hay un interés en nuestra marca y muchas veces te piden exclusividad, nosotros no, en un país específico podemos dar una exclusividad, pero siempre se les exige, bueno, ok, te damos exclusividad por tanto tiempo y tienes que cumplir con tanta venta mínima, ¿sí? Si no cumples con estas ventas, nosotros no podemos respetarte la exclusividad. Y eso es algo bien importante porque nos hemos topado aquí con muchas plantas de tequila que les ofrecen que van a venderles millones de dólares o comprarles millones de dólares, etcétera, y ellos se quedan con esa ilusión y la realidad es muy diferente porque a la hora de la hora simplemente las bloquean y firman contratos de exclusiva, pero nunca ponen compras mínimas o ponen un tiempo específico, ¿no? Sino que simplemente se lanzan así, firman el contrato y se agarran pobres, o sea, así nos pasó a nosotros al principio. Ante un conflicto dentro de una negociación, ¿ustedes cómo actúan o cómo se desenvuelven? Con abogados. Definitivamente. Sí, o sea, es que normalmente cuando firmas un contrato esperas no necesitar sacarlo del cajón, ¿no? Pero en ocasiones desgraciadamente sí es necesario. Y sí nos ha tocado que pues ni modo, ¿no? Hay que pelearlo y cuando ya tienes que llegar a abogado es terrible. Afortunadamente hoy en día ya hay en países hay comisiones de conciliación antes de llegar a juicios y todo eso, te vas a conciliación, ¿verdad? Y normalmente nosotros preferimos, como siempre, un buen arreglo a un mal pleito, ¿no? Los pleitos son terribles y sobre todo un pleito internacional te puede llegar a costar
conciliación siempre, aunque tengamos que perder un poco. ¿Cuál es la razón principal por la que llevan a cabo una negociación ganar-ganar? A ver, otra vez. Sí. ¿Cuál es la razón principal por la que llevan a cabo una negociación ganar-ganar? ¿O ustedes siempre van con el fin de ustedes ganar y lo demás no? No, pues no se puede. No, obviamente, si no hay un ganar-ganar en una negociación, ahí te metes. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas va a salir mal la cosa. O sea, por falta de experiencia hemos entrado en negociaciones donde o los otros únicamente ganan y nosotros no veíamos la situación, no teníamos una visión global por falta de experiencia en algún país o en alguna situación específica y tenemos que salirnos del contrato y nos quieren demandar y todo eso, pero pues, como no puedes, pues no puedes, ¿no? Sí. Y viceversa también nos ha tocado, pero tienes que saber pues, comprender, ¿no? Que cuando la otra parte no gana o tú no ganas, esa negociación no puede prevalecer, ¿no? Se deshace pronto y lo único que tiene son problemas, ¿no? Entonces, no, nosotros no tratamos de no entrar a negociaciones donde no haya un ganar-ganar. Ya por último, cuando hacen una negociación, ustedes siempre está por escrito las cláusulas y acuerdos acordados dentro de la negociación. Claro, sí. A veces no son contratos los que firmamos, sino son cartas de acuerdo. Entonces, en esa carta de acuerdo se especifica todos los acuerdos que estamos tomando, todos los, digamos, pues sí, o sea, mira, hay formatos específicos de acuerdos o de contratos donde siempre tienes que tener una salida, si no funciona la negociación, siempre tienes que dar, ok, pero si te quieres salir te va a costar tanto, ¿no? Es un riesgo que tú tomas, en fin, o sea, se especifican varios, hay formas específicas de escribir un contrato, un acuerdo, y si sigues esos parámetros, generalmente estás cubierto, ¿verdad? Aunque nunca hay garantía. Okay. Algo que nos quisiera agregar ya por último en esta pequeña entrevista. Sí, como no, miren, yo siento que México está actualmente en una posición muy prominente o tiene muchas ventajas porque es uno de los países que tiene mayor cantidad de acuerdos económicos con otros países, lo cual impide o te evita el pago de aranceles. Aparte tenemos una frontera con la economía más consumista del mundo, ¿no? Estamos del otro lado. Y lo que ha faltado es el empuje del empresario mexicano para irse a explorar otros mercados, porque no es fácil. He visto un crecimiento desde hace 4 años y fíjate, debido a la inseguridad del país, es que empresarios mexicanos, sobre todo de Monterrey, se han tenido que ir a vivir a Estados Unidos huyendo de la inseguridad, pero se dan cuenta que allá hay tierra fértil para poner negocios. Entonces yo sí les diría, muchachos, vean los mercados internacionales. Ya México es competitivo con muchas cosas que son exportables y sí hay posibilidad de exportar. Entonces lo único que nos falta es la vocación empresarial para tener el empuje de salir a buscar otros mercados. Bueno, esto sería toda la entrevista que nos ofrece aquí el ingeniero Juan Francisco Collado. Agradecemos de su tiempo en este pues, pequeño espacio que nos dio dentro de sus todos, actividades diarias. Y pues muchísimas gracias. Estamos para servirles.